Mire, qué lindo este canto que decía, que invitaba al Señor a que entrara en nuestra casa y entrara en nuestra vida. Amén. Dios es bueno. ¿Sabe por qué yo siempre estoy ahí atrás? No solo para decirle a mis hijos que alaben al Señor, eso lo hago. ¿Sabe por qué? Porque el grupo de alabanza es una bendición. ¿Cuánto dan gloria a Dios por el grupo de alabanza? Pero entrar en la presencia de Dios no solo depende de ellos, depende de cada uno de nosotros. Entrar en la presencia de Dios y poder sentir a Dios en nuestra vida en medio de la alabanza depende de qué tanto yo abro mi corazón para conectarme con Él y hacer de las palabras algo real en mi vida. Entonces, cuando cantamos un canto como este, entra en mi casa, entra en mi vida, tenemos dos opciones: o lo cantamos simplemente, o lo miramos simplemente, o se lo decimos a Dios. Y cuando se lo decimos a Dios, Él entra en nuestra casa y Él entra en nuestra vida. Así que, pero le voy a decir también por qué me quedo ahí atrás cuando estoy aquí en la iglesia. ¿Sabe? Yo crecí en una iglesia sirviendo al Señor y yo siempre estaba allá atrás, mirando al pastor, preparado para lo que el pastor necesitara, para las cosas, para salir corriendo a hacer lo que tuviera que hacer. Entonces me acostumbré a estar atrás, listo para hacer lo que tuviera que hacer. Y desde que estamos apoyando al pastor Eduardo en la plantación de la iglesia, siempre me paro ahí atrás porque digo, va a entrar gente por esa puerta, que necesitamos darle la mano y decirle bienvenidos, ¿no? Y bueno, se lo cuento porque usted siempre me va a ver ahí. Generalmente es lo que hago. Así que, pero bueno, abra conmigo su Biblia en Mateo capítulo 7. Quiero compartir la palabra del Señor y hablar de relaciones saludables en esta tarde. ¿Cuántos queremos tener relaciones saludables? Quiero hablar de relaciones saludables. Porque todos las necesitamos en nuestra vida. Mateo capítulo 7, voy a leer el verso 24 al verso 27. Cuando lo tenga, me dice un amén bien fuerte. Amén. Mateo 7, verso 24 al 27 dice: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa con todo. La casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Verso 26, pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y ésta se derrumbó, y grande fue su ruina. Quiero hablarles de establecer relaciones saludables y fundamentarlas en fundamentos principales y necesarios para poder tener relaciones no solo duraderas, pero saludables. Mire, el Sermón del Monte, Jesús cierra con esto. ¿Sabe por qué Jesús cierra con esto? Porque Jesús habló de muchas cosas en el Sermón del Monte. Le habló una multitud de muchas cosas, entre ellas habló del adulterio, habló de amar a los enemigos, habló de orar por ellos, pero habló de muchas cosas que tenían que ver con relaciones, pero él habló de muchas cosas y dio muchas enseñanzas. Y él cierra el Sermón del Monte diciendo: aquel que hace lo que acaba de escuchar. Entonces lo voy a comparar como alguien que hizo una casa sobre la roca, que puso un fundamento firme donde construyó entonces su vida. Pero el que simplemente las escucha y no las pone por práctica, no las pone por obra, no las vive en su vida, entonces va a construir una casa, va a construir relaciones, va a construir una relación conmigo, va a construir una relación con otros, va a construir diferentes cosas, va a vivir diferentes situaciones. Pero lo cierto es una cosa: cuando venga la tormenta, cuando el río empiece a crecer y se desborde, cuando los vientos golpeen con ímpetu esa casa, entonces todo se va a derrumbar. Y de eso habla el Sermón del Monte. Y mire, quiero hablarle de relaciones porque el Señor nos hizo seres relacionales. Génesis 2:18 dice que Dios vio que el hombre no era bueno que estuviera solo y decidió crearle
la ayuda idónea. Y gracias al Señor tenemos la mujer que Dios creó. Pero eso tiene mucho más que ver que simplemente cuando Dios crea a la mujer, tiene mucho más que ver que simplemente hablar de matrimonios o hablar de la pareja. Eso tiene que ver con que Dios se dio cuenta que el hombre, el ser humano como tal, es un ser relacional y necesita relacionarse con otros. Inclusive en Génesis dice que Dios creó animales. Cuando se dio cuenta que no era bueno que el hombre estuviera solo, empezó a crear los animales. Y empezó a crear animales, pero se dio cuenta que eso no le alcanzaba al hombre. No era simplemente tener animales. Y entonces fue cuando Dios crea a la mujer. Somos seres relacionales, pero a veces nuestras relaciones no son saludables. A veces nuestras relaciones, las relaciones que hemos construido, son relaciones que están construidas sobre la arena y no sobre la roca. Porque son relaciones, tanto en el matrimonio, tanto con los hijos, tanto con los padres, tanto con amigos. Son relaciones que no le hemos puesto el fundamento firme y no las hemos fundado sobre la roca. Estaba tomando una clase hace años atrás y la clase decía, era una clase que tenía que tomar general en la universidad, y decía que a principios de los años 1800 hablar de salud, o la gente se enfermaba mucho, la gente se moría por enfermedades como el cólera y todo eso. Entonces hablar de salud se dieron cuenta en un momento que era hablar de higiene. Entonces, si había higiene, si eras higiénico, entonces había salud, no te morías, porque cantidad de gente moría por enfermedades. Entonces la higiene se transformó en un sinónimo de salud. Y después dice, seguía estudiando, dice que en los 1940 los científicos se dieron cuenta que la salud no tenía que ver solamente con higiene, que la salud tenía que ver con que para que la gente estuviera saludable tenía que estar saludable en lo físico, en lo emocional, en lo relacional, o sea, en diferentes aspectos de la vida. La salud no tenía solamente que ver con lo físico y no tenía que ver solamente con la higiene. Y yo creo que le faltó el área espiritual, porque hay mucha gente que puede tener salud física, emocional, puede tener salud en sus relaciones, en lo social, si se puede decir de alguna manera, pero a veces en lo espiritual están enfermos. En lo espiritual no han encontrado una salud. Pero yo le digo esto porque las relaciones es exactamente lo mismo. En las relaciones necesitamos salud. Así como en la vida y en nuestros cuerpos y al caminar del paso de la vida necesitamos salud, en las relaciones necesitamos salud. Y eso se construye. Una relación se construye. Las relaciones no es algo que de la noche a la mañana aparece. Las buenas relaciones, las relaciones saludables es algo que toma tiempo y hay que construirlo. Y que necesitamos trabajar juntos y necesitamos trabajar para hacerlo. Y mire, cuando yo miro estas dos casas y miro cómo Jesús termina esta parábola, termina todo el Sermón del Monte con esta parábola, yo lo que miro es esto, para mí Jesús en general ahí habló de todo lo que él había hablado, ¿no? Si tú haces lo que acabas de escuchar, vas a ser como esa persona que construyó sobre la roca. Y entonces yo aplico esta parábola para todo en la vida. No solamente para lo que Jesús predicó en el Sermón del Monte, sino para todo lo que la Escritura me habla y para todo lo que Dios me enseña. Yo aplico esta verdad bíblica y esta parábola con la que Jesús le enseñó entonces a aquellos que estaban escuchando. Si queremos que cuando venga la tormenta, si queremos que cuando vengan los golpes en la vida, si queremos que cuando las cosas se pongan difíciles podamos permanecer en lo que estamos haciendo, entonces necesitamos poner un buen fundamento. Necesitamos el buen fundamento. Cada vez que hablo del fundamento, no sé por qué, pero me acuerdo de Argentina, cuando el terremoto de 1985, que fue en México, pero que llegó hasta allá. Y recuerdo ser chiquito y estando en un cuarto y cómo se movían las camas y cómo salimos corriendo al patio. Pero lo que recuerdo es que habíamos puesto una casa, mi papá estaba construyendo una casa y había una fundación que era terriblemente grande. No sé, como 1,5 metros, se cavó bajo tierra.
y después estaba como medio metro hacia arriba y había una fundación terrible y columnas por todos lados. Entonces cuando vino ese terremoto, la casa del vecino que era de adobe se tumbó, la casa del otro vecino se cayó, pero la casa que estábamos construyendo no se cayó. Solo una pared se cayó, que fue la única pared que no tenía las vigas todavía rellenas con el cemento. Entonces me acuerdo de eso porque me doy cuenta la importancia de una buena fundación, de un buen fundamento. Porque no importa que haya un terremoto que te sacuda tu vida. Las cosas no se caen, las cosas siguen adelante. Y así es con las relaciones. En esa fundación uno pone diferentes cosas, diferentes materiales, diferentes ingredientes, si se puede decir de alguna manera, y yo quiero hablarle de 3 cosas que le pido que usted medite hoy en esta tarde. 3 cosas que usted necesita para construir relaciones saludables. 3 cosas fundamentales, 3 materiales preciosos que Dios nos enseña, 3 materiales importantes que necesitamos establecer para poner una buena fundación en nuestras relaciones. Cosa de que podamos construirlas. Y a medida que las vamos construyendo, no importa lo que pase, van a quedar firmes y vamos a seguir avanzando. ¿Está conmigo? Amén. ¿Está conmigo? Amén. Estaba esperando que mi hija me dijera amén, pero está conmigo. Amén. Mire, la primera, yo sé que usted la sabe, la primera no es ningún secreto, porque es el primer mandamiento que Dios nos da, y es amar. Así que diga conmigo amar. Amar. Yo quiero que vaya conmigo, sé que usted se lo sabe, pero necesitamos leerlo. 1 Corintios 13, verso 4. Quiero leer esa escritura con ustedes, porque cuando hablamos de amar, ese es el amor que Dios espera de nosotros. Ese es el amor que Dios está esperando que usted y yo demos. Ese es el amor que se necesita para establecer un buen cimiento en cualquier relación que establezcamos, de cualquier índole. Y es 1 Corintios 13, verso 4 al 8. Lo voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Dice: el amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija en la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue, mientras el don de la profecía cesará y el de lenguas será silenciado, y el de conocimiento se reparecerá. Mire, amor es mi actitud hacia el otro. Cuando tú amas, es la actitud que estás teniendo hacia el otro. Cuando tú amas a tu esposo, a tu esposa, cuando tú amas a tus hijos, cuando tú amas a tus amigos, a hermanos, cuando tú amas a gente que quizás ni siquiera conoces, cuando tú amas a tus enemigos. El amor es nuestra postura hacia el otro, es mi actitud hacia el otro. Y mire, si vamos a construir relaciones saludables, necesitamos amor. Necesitamos poner amor. Necesitamos este ingrediente en la fundación. Si no lo ponemos, es imposible construir una relación saludable. Y el amor es algo que necesitamos establecerlo, necesitamos ese amor ágape que Dios nos enseña en esta escritura. Necesitamos el amor, ese no hay escapatoria. Yo quiero darle otro ingrediente que necesitamos, otro material que necesitamos para establecer una fundación fuerte en las relaciones. Y en este me voy a detener mucho, porque este probablemente es uno de los que menos practicamos o los que más nos cuesta. Y es una buena comunicación. Una buena comunicación. ¿Sabe cuál es la buena comunicación? Es mi apertura y mi acercamiento hacia el otro. El amor es mi actitud hacia el otro. Mi comunicación, cómo yo me comunico con el otro, es mi apertura, o sea, si le dejo entrar al otro a mi vida, o mi acercamiento, si realmente me interesa el otro, y por eso me acerco. Amor, usted puede decir, yo amo a mis enemigos, sí.
Usted puede decir, yo amo a esta persona, sí, pero es la comunicación, es tener una buena comunicación, es pasar a querer tener un acercamiento o abrirse lo que va a seguir construyendo una relación saludable. No basta solamente con amar, necesitamos este otro ingrediente, este otro material que se llama, entonces, buena comunicación. Mire, usted sabe, yo sé que lo sabe, lo ha escuchado, lo han enseñado, que hay diferentes tipos de comunicación. Y cuando hablamos de diferentes tipos de comunicación, la primera es esa comunicación superficial. Es la que generalmente encontramos en la iglesia, de repente, o la que a veces encontramos en muchos de los casos en la iglesia, y no está mal necesariamente. No está mal necesariamente. Pero si realmente queremos crecer en la comunicación, tenemos que superar esa comunicación superficial. Y esa comunicación superficial del ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Bien y vos? ¿Bendecido? ¿Cómo anda tu vida? ¿No? ¿Todo bien? ¿Cómo te fue esta semana? Fantástico. ¿O me fue mal? Pero de repente cortamos allí. Y es una comunicación superficial. ¿Sabe a dónde hay un problema? A veces no está mal esa comunicación. El tema es si queremos crecer en nuestra relación y queremos seguir avanzando en nuestras relaciones, necesitamos avanzar un poco más. Ahora, lo que sí es un problema es si este tipo de comunicación es la que tenemos en nuestro hogar. Es la que tenemos con aquellos que decimos que son nuestros amigos. Es con aquellos a quien supuestamente amamos y están cerca nuestro. Y nuestra comunicación es simplemente superficial. No queremos abrirnos ni queremos acercarnos. Entonces, toda nuestra comunicación es ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Qué más hiciste? Todo bien. A veces yo le pregunto a mis hijos cuando vienen de la escuela, ¿cómo te fue en la escuela? Bien. ¿Pero qué significa eso? No sé. Bueno, tiene que significar algo. ¿Qué significa que te vaya bien en la escuela? Intento hacerles preguntas porque quiero un acercamiento con mis hijos que vaya más allá de lo superficial. No quiero que la comunicación con mis hijos sea simplemente superficial. Necesito avanzar un poco más. Entonces, cuando hablo con ellos, intento avanzar más adelante. ¿Sabe que cuando avanzamos más adelante es ese segundo nivel que empezamos a hablar de los demás? O sea, cuando nos juntamos, hablamos de los demás. Hablamos del otro, pero no de nosotros. Hablamos del otro, pero no de mí. Entonces, ese hay que tener cuidado, porque si cruzamos la línea nos convertimos en chismosos. Pero es cuando solo hablamos de otros. Es como ser el canal de noticias o el periódico. ¿No? Empezamos, nos juntamos, ¿viste lo que pasó con tal y tal? O lo que hizo el otro. Y toda nuestra conversación tiene que ver con otros. Tiene que ver con otras cosas que están pasando. Pero no tiene que ver con nosotros. No tiene que ver con aquel que estás construyendo una relación saludable. Hay otro paso hacia adelante que es, y ahí cruzamos la línea, y es cuando la comunicación tiene que ver con nuestra mente y con nuestro entendimiento. A donde ya empezamos a poner nuestras opiniones, a donde ya ponemos nuestras ideas, a donde ya empezamos a juzgar lo que yo digo que está bien o está mal, o lo que creo que está bien o está mal. Y entonces a veces nuestra comunicación, sí, no es superficial quizás nuestra comunicación, sí, no solamente hablamos del otro, pero ahora nuestra comunicación es hablar de lo que está en mi mente, lo que está en mi cabeza. Hablamos desde la mente. Y toda nuestra conversación tiene que ver con planes, con ideas, con lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que pienso, lo que no pienso. Y entonces estamos construyendo relaciones con otros y en la comunicación que tenemos siempre la hacemos desde esa perspectiva. Lo superficial, la del periódico y entonces la de la mente. Pero necesitamos esta cuarta. Porque esta cuarta, si yo le dije a usted que buena comunicación tiene que ver con mi acercamiento hacia el otro, o sea, me interesa acercarme al otro y conocer más al otro, crecer en una relación con el otro, o me interesa abrirme hacia el otro y que el otro me conozca o crezca en la relación conmigo, es la que viene del corazón, es la que habla de las emociones, de los sentimientos, de qué es lo que siento, de qué es lo que me duele, de qué es lo que me molesta, de qué es lo que me enoja, de qué es lo que disfruto, de qué es lo que realmente
siento en mi vida. ¿Y sabe que esa es la que más cuesta? Esa es la que más les cuesta a la gente hablar de sus sentimientos. ¿Y sabe por qué? Porque yo he conocido gente que cuando he hablado de estas cosas me dicen, lo que pasa es que a mí me han dañado demasiado. Cada vez que abro mi corazón o me abro a alguien y hablo de mis sentimientos o lo que me pasa, y ojo, no solamente en relaciones matrimoniales, pero también en relaciones entre padres e hijos y también en relaciones entre amistades. Dicen, cada vez que me abro a alguien, termino dañado. Entonces empiezan a cerrar su corazón cada vez más. Y a cerrar su corazón. Y por eso sus conversaciones se manejan en lo superficial. Y se manejan simplemente en hablar de otros. Y según la confianza que tengo, o lo que estoy haciendo, de plantear mis ideas, mis planes, lo que pienso. Pero mire, si vamos a construir, Jesús tenía una relación con el Padre que era increíblemente genuina. Inclusive, cuando Jesús tiene esta oración con el Padre, le explicó cómo se sentía, le dijo, Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, porque estaba hablando de cómo se sentía Jesús. Jesús tenía una relación y una comunicación con sus discípulos que iba más allá de sus ideas. Jesús hablaba desde el corazón y necesitamos este tipo de comunicación. Mire, hay un ingrediente más que se lo voy a decir en un minuto. Bueno, no en un minuto, en unos varios minutos, pero porque la comunicación es tan importante. Voy a darle algunos consejos y 4 de los últimos tienen que ver con el siguiente punto del mensaje. Pero si usted ve Proverbios y lee Proverbios es un libro en la Biblia que tiene mucha sabiduría. Y nos habla con una sabiduría increíble. No lo tiene que buscar, lo puede anotar porque lo voy a leer rapidito. Y en algunos de ellos me voy a detener. Pero mire, quiere buena comunicación, quiere crecer en una comunicación. Necesitamos esa comunicación holística. La que sí, a veces vamos a hablar superficialmente, sí, a veces vamos a hablar de lo que está pasando en otro lado, sí, a veces vamos a hablar de lo que pienso, pero necesito agregarle mi corazón. Necesito agregarle lo que siento. Pero si vamos a crecer en todas estas clases de comunicación, lo primero, un consejo que le quiero dar, aprenda a escuchar. Proverbios 18:13 dice, es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. Si hay algo que nos cuesta es escuchar. Si hay algo que nos cuesta es escuchar al otro. Y todo el tiempo, entonces, queremos hablar, queremos tener la palabra, pero no estamos dispuestos a escuchar al otro. Y mire, si vamos a construir y vamos a crecer en relaciones saludables y crecer en la comunicación que tenemos con el otro, y el otro puede ser su esposo, su esposa, puede ser sus hijos, puede ser un amigo, puede ser hermanos en la iglesia, puede ser lo que sea, con quien quiera usted crear una relación saludable, es el otro. Debemos aprender a escuchar. Aprenda a escuchar. Piense antes de responder. Proverbios 15:28. El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Piense antes de responder. Y esto es muy común cuando tenemos argumentos o peleas. Decimos lo que pensamos en el momento o lo que nos sale sin pensar. Pero la palabra nos invita, Proverbio nos invita a decir, ¿sabes qué? Piensa antes de hablar. Piensa en lo que vas a hablar. Piensa antes de responder. Responde sabiamente. Va de la misma línea, Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas las palabras ásperas hacen subir el furor. Esto también tiene que ver cuando a veces estamos en un desacuerdo con alguien. En vez de traer palabras que aplaquen la ira, aplaquen el enojo, empezamos a responder sin sabiduría y hacer que el enojo suba cada vez más. Pero si vamos a construir este tipo de relaciones y este tipo de comunicación, necesitamos pensar antes de responder, pero necesitamos responder sabiamente. A veces es tiempo de quedarse callado. Yo siempre cuento esta historia, y será porque a veces cuando predico está mi papá enfrente, pero
Yo me recuerdo que antes de venir de Argentina, y yo y mi papá chocábamos mucho. Y él levantaba la voz y yo la levantaba más. Y él la levantaba más y yo la levantaba más. Y vivíamos, a veces, no todo el tiempo, pero cuando nos juntábamos, a veces discutíamos. Y cuando el Señor vine a este país y le di mi vida a Cristo, entendí la importancia de a veces saber cuándo quedarse callado. Saber cuándo es tiempo de quedarse callado. Saber cuándo es tiempo que responder sabiamente es no decir nada. Responder sabiamente es no seguir que el furor se siga extendiendo. Y mi papá le tomó tiempo a aceptar al Señor y todo eso en este país, pero cambió muchísimo, cambió totalmente la relación que había en Argentina a la que había acá. En parte porque pude poner en práctica este principio. A veces responder sabiamente es quedarse callado. Mire, hay otro. Cuida lo que dice, Proverbio 21-23. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustia. ¿Cuántas veces metemos la pata cuando hablamos? Entonces, a veces tenemos que cuidar lo que decimos, cuidar cómo lo decimos. Otro, no te enojes tan fácil. Proverbios 14-29. El que tarda en airarse es grande en entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. A veces estamos en una relación y nos enojamos tan fácil. Tan fácil, nos molesta todo y nos enojamos. Y el enojarse tan fácil, entonces arruina nuestra relación. Y a veces tenemos que seguir el consejo de Proverbios que dice, hey, tardá en airarte. Tratá de no enojarte tan fácil, no seas tan enojón. Mire, no hables más de la cuenta. Proverbios 10-19. En las muchas palabras no falta el pecado. Mas el que refrena sus labios es prudente. Cuando hablamos mucho, cuidado, porque capaz que algún pecado se sale. Tengo 5 más. Aprende a hablar en el momento correcto. Proverbios 15-23. Es muy grato dar la respuesta adecuada y es más grato aún cuando es oportuna. A veces hay momentos que hay que decir las cosas, hay momentos que hay que parar. Mire, le voy a dar los últimos 4 porque quiero pasar al último punto de este mensaje. Y estos 4 están totalmente de la mano de lo que voy a hablar. Y el primero está en Proverbios 12-17 y dice, el que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaño. ¿Sabe qué consejo le voy a dar cuando usted hable? Hable con la verdad. Esto habla de honestidad. Honestidad es parte de lo que voy a hablar en el siguiente punto, pero hable con la verdad. ¿Usted ha conocido gente mentirosa? ¿Usted la ha conocido? Yo he conocido gente mentirosa. Muy mentirosa. Tan mentirosa que no sé cómo pueden ser tan mentirosos. Recuerdo una vez que fue hace muchos años, estábamos en California y esta señora, mi esposa le estaba ayudando a comprar una casa, yo la asistí a mi esposa y estoy con ella y estamos en este lugar, tenía que firmar unos papeles que yo llevaba y la mujer estaba allí y alguien le llama por teléfono. Y cuando la mujer le llama por teléfono, atiende el teléfono y le dice, sí, ¿cómo estás? Bien. Estoy en la gasolinera, echando combustible, pero ya llego. Y estaba conmigo firmando unos papeles. Entonces, estamos un rato y se pone a hablar después de otras cosas y estábamos hablando y firmando los papeles, como a los 10 minutos, otra llamada. Sí, ya estoy en la esquina, ya voy en la esquina. Y yo decía, no puede ser. No puede ser. Y seguía hablando conmigo como si nada. Como si nada. Mire, hay gente mentirosa. Conocí otro mentiroso. Este también era muy mentiroso. Pero este era mentiroso por diferentes razones. Este le mentía a su padre todo el tiempo. Yo estaba haciendo contabilidad en Texas y este era el hijo de un cliente mío. Y todo el tiempo le mentía al padre. Y el padre se pegaba sus manos enojadas cuando lo agarraban las mentiras.
Y le decía, pero ¿por qué me haces esto? ¿Por qué me mentís? 4 años trabajando con él, todo el tiempo lo metía al padre, todo el tiempo los veía discutir. Un día no aguanté más y le pregunté, ¿por qué le mentís a tu papá? Si sabés que te va a descubrir y sabés que se va a enojar, ¿por qué le mentís? Y él me dijo, porque le tengo miedo. Porque le tengo miedo. Entonces sé que si le miento, el enojo, la ira, va a ser más adelante. Y no va a ser tan fuerte que si le digo la verdad. Hay gente que miente por diferentes razones, pero ¿sabe qué? Si usted quiere construir relaciones saludables, hable con la verdad. No mienta. Hable siempre con la verdad. Estos son 2 casos extremos, ¿no? De mentirosos compulsivos, pero a veces mentimos. A veces hay gente que miente. Asegúrese de que habla siempre con la verdad. Segundo, habla de integridad. Sea íntegro aún cuando hables. Proverbios 26, 18 y 19. Como el que enloquece y echa llamas y saetas y muerte, tal es el hombre que engaña a su amigo y le dice, ciertamente lo hice por broma. Miren, necesitamos ser íntegros, aun cuando hablamos. Lo que este proverbio me dice es cuando, en este caso, alguien hizo algo y después a su amigo le dice, no, es que lo hice en broma. No lo hizo en broma. Lo hiciste a propósito. Sé íntegro, aun cuando hables. Aun cuando hables, que tú sí sea así, aun cuando hables, tienes que ser una persona que tus palabras se demuestren con tus hechos y tus hechos demuestren tus palabras. ¿Está conmigo? Todavía no lo pierdo. Recuérdese de honestidad, recuérdese de integridad. Quiero que se recuerde de fidelidad. Aprende a perdonar. Proverbios 19:11. La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto las ofensas o la ofensa. Mire, no por nada se predica tanto sobre el perdón. No por nada hay gente que vive atada por falta de perdón. Es porque el perdón es algo que se necesita vivir. Perdonar y ser perdonado. ¿Sabe por qué? Porque a veces, lamentablemente, el ser humano se daña. Algunos nos dañamos unos a otros. Y entonces el perdón es necesario. El perdón es necesario porque a veces sentimos que alguien nos dañó y entonces no lo quiero perdonar. Pero cuando perdono me libero. O a veces siento que no tengo que pedir perdón porque no hice nada. Pero a veces el pedir perdón es liberador. ¿Y sabe por qué lo puse con fidelidad? Porque voy a hablar de fidelidad en un ratito. Porque cuando uno es fiel, cuando hay fidelidad, cuando hay constancia, cuando hay compromiso, uno sabe perdonar. Uno aprende a perdonar. Porque a veces gente sin querer nos va a dañar. Porque a veces gente sin querer va a hacer cosas que requieren que pidamos perdón o requieren que nos perdonen. Déjeme darle la última aquí, en comunicación. Y esta es importante, por eso la dejé para el último. No dañes con tus palabras. Proverbios 12, 18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Mire, si hay algo que tenemos que tener en cuenta en la comunicación, y estos son consejos del proverbio, no solo tenemos que asegurarnos que con aquellos que queremos construir relaciones saludables pasamos de lo superficial, pasamos de simplemente hablar de otros o de otras cosas, pero empezamos a hablar también de lo que pensamos y de lo que sentimos. Necesitamos aplicar también este tipo de consejos y este es fundamental, no dañes con tus palabras. ¿Saben que las palabras dañan y mucho? Las palabras dañan más que golpes. Las palabras dañan más que golpes. Yo recuerdo una pareja, en realidad este hombre que estaba
conmigo haciendo un trabajo en mi casa y el hombre me empieza a hablar de los problemas que tenía en el matrimonio y me empieza a pedir consejo y empiezo a darle consejo y empiezo a hablar con él. ¿Y ¿saben lo que él me dijo? Me dijo, lo que pasa es que cuando me hace enojar, yo la daño con mis palabras. Porque sé que si la daño, la quiero dañar porque quiero que sufra. Entonces yo la daño con mis palabras. Yo le dije, ahí está el problema. Si realmente la amás y si realmente querés recuperar tu matrimonio y realmente querés poner las cosas en orden, el amor no daña. El amor es medicina. Y tus palabras deberían edificar a tu esposa. Tus palabras no deberían dañarla. Y sabes que a veces muchos, así pasa con las relaciones entre padres e hijos, a veces entre amistades, a veces entre gente, a veces dañamos con nuestras palabras. A veces nuestras palabras hieren. La gente se las lleva y son como, ¿sabes cómo son? Son como heridas que después la gente se recuerda esas palabras y le empieza a golpear más fuerte el corazón. Porque las palabras dañan. Pero Proverbios me dice que la palabra debería ser medicina. El Proverbio me dice que hay hombres cuyas palabras son golpes de espada, más la lengua de los sabios es medicina. Hay sabiduría cuando tus palabras son un remedio para otros. Edifican a otros, construyen a otros, alaban. ¿Saben que conocí otra persona donde las palabras siempre menospreciaban al otro? Cuando siempre están poniendo al otro por debajo. Cuando el otro nunca es bueno, cuando el otro nunca puede. Eso también es dañar con las palabras. Y mire, si queremos construir relaciones saludables, necesitamos asegurarnos que hay amor. Necesitamos asegurarnos que hay buena comunicación. Y en la buena comunicación necesito asegurarme que vivo consejos como lo que les acabo de decir. Porque ¿sabe qué es lo que es la siguiente parte de construir relaciones saludables? Es confianza. Es imposible construir relaciones saludables si no hay confianza. Y los últimos 4 que yo les mencioné son mis acciones hacia el otro. Los últimos 4, el ser honesto, hablar siempre con la verdad, ser íntegro, el ser alguien que muestre fidelidad, ser constante, comprometido, alguien que muestre respeto y valor a los demás. ¿Sabes que cuando tú dañas con tus palabras, estás menospreciando al otro, no le das valor al otro? Pero cuando tus palabras se edifican y son medicina, valoran al otro. Y yo le voy a decir algo, si usted quiere confiar en alguien, usted necesita ver que esa persona es honesta. ¿Sí o no? Si usted quiere confiar en alguien, usted necesita ver que esa persona es íntegra. Si usted quiere confiar en alguien, usted quiere ver que esa persona es fiel, es constante. Si usted quiere confiar en alguien, usted quiere ver y necesita ver que esa persona lo valora a usted. Porque si esas cosas no están, es difícil que usted pueda confiar. Pero lo mismo es al revés. Usted quiere que confíen en usted. Usted quiere construir una relación saludable, que confíen en usted para construir esa relación. Entonces uno necesita ser honesto, necesita ser íntegro, necesita ser fiel, necesita valorar. Porque cuando mostramos eso, entonces alguien puede confiar en nosotros. Miren, las 2 primeras, el amor y la comunicación, son cosas que usted tiene control. Usted decide amar. Usted decide comunicarse bien y avanzar, abrirse al otro, conectar con el otro, vivir estos principios o estos consejos que hablábamos de la comunicación. Usted lo decide, usted tiene el control. El otro lo puede recibir o no, pero usted tiene el control del amor y de la buena comunicación. Lo que usted no tiene control es de la confianza. Usted no tiene control de que el otro sea honesto. Usted no tiene control de que el otro sea íntegro. Usted no tiene control de que el otro sea fiel o que el otro sea alguien que te valora. Y como usted no tiene control sobre eso, usted no puede decidir confiar, porque usted desconfía. Es imposible confiar en alguien que no es honesto.
Es imposible confiar en alguien que no es íntegro. Es imposible confiar en alguien que es infiel. Es imposible confiar en alguien que no te valora. Entonces, ¿por qué es imposible? Aunque tú lo quieras, aunque tú quieras confiar, es imposible que puedas confiar. Porque no depende de ti, depende del otro. Y lo mismo, aunque tú quieras que confíen en ti. Tú puedes ser honesto, puedes ser íntegro, puedes ser fiel y puedes valorar y mostrar respeto. Pero el que tiene que confiar en ti no eres tú mismo, es el otro. Así que sobre la confianza, ni tú ni yo tenemos control. Eso es algo que se construye. Pero la confianza viene cuando esta fundación de las relaciones saludables se empieza a construir con amor y con buena comunicación. La confianza va a empezar a aparecer. La confianza va a empezar a aparecer y vamos a crecer y tener relaciones saludables. ¿Cuántos necesitan relaciones saludables? ¿Sabe que podemos ser muy cristianos, muy buena gente, tener una familia muy linda, pero aún que nos falten cositas de estos ingredientes? Por eso yo intento todos los días, no que sea perfecto, pero intento todos los días, con mi esposa, con mis hijos, con la gente que está a mi alrededor, con los que avanzamos en relaciones, intento mostrar amor. Con mis hijos intento mostrar, con mi esposa intento mostrar amor. Porque el amor se demuestra. El amor no es de palabras, el amor se demuestra. Intento demostrar amor a veces con mis acciones, intento demostrar amor a veces con caricias, intento demostrar amor. Porque quiero tener una buena relación con mi esposa, porque quiero tener una buena relación con mis hijos. Pero en la comunicación intento tener una buena comunicación. Y hago el esfuerzo, por eso con mis hijos no quiero tener una conversación superficial, no quiero simplemente hablar de otros. Es lo más fácil. Pero intento hablar de cuáles son tus planes, qué pensás, cómo te sentís. Intento juntarme con ellos y empezar a ir más profundo en la vida de mis hijos. Y me encanta cuando mis hijos me hacen esas preguntas a mí. Porque quiero construir una relación fuerte y saludable, que cuando vengan las tormentas, que cuando el río golpee, mi matrimonio permanezca firme. La relación con mis hijos permanezca firme. Quiero cerrar el mensaje. Porque mire, a mí siempre me gusta cerrar los mensajes así. Tomando decisiones. Porque cuando venimos a la iglesia y venimos a escuchar la palabra de Dios, no se trata de escuchar un buen mensaje. No se trata de que nos hagan reír. El pastor estuvo chistoso hoy. Que el pastor habló de un versículo que me gusta, que contó una historia que no me acuerdo de nada, pero me acuerdo de la historia. No se trata de eso. ¿Sabe de qué se trata? Se trata de confrontarse con la Escritura, se trata de confrontarse con principios bíblicos, se trata de confrontarse con Dios y tomar decisiones. Porque si no tomamos decisiones, si yo me doy cuenta que me enojo fácilmente, si yo me doy cuenta que no respondo sabiamente, si yo me doy cuenta que el amor no lo estoy demostrando, si yo me doy cuenta que quizás estoy golpeando y dañando con mis palabras, si yo me doy cuenta entonces que no estoy confiando en el otro o que no sé si confían en mí, y si yo me doy cuenta de estas cosas y yo me voy de acá diciendo, fue un buen mensaje, ¿de qué me sirve? Pero lo que es transformador y a donde realmente podemos ver ese Dios increíble que cantamos, es cuando realmente uno toma decisiones y uno decide hacer cambios en su vida. Así que cierre sus ojos conmigo. Y no importa que
¿Cómo se sienta usted? No importa si se siente el más pecador o se siente el más santo. No importa si tiene apenas meses en el Evangelio o muchos años. Siempre hay cosas que Dios nos confronta. Siempre hay áreas que Dios nos habla. Yo creo que se pregunte cómo está. Pregúntese si usted está construyendo relaciones saludables. Pregúntese si con aquellos con los que usted sabe que necesita construirlas, con su esposo, su esposa, con sus hijos, con sus amigos, con la gente cercana o con aquellos que usted quiere, pregúntese si las está construyendo sobre la roca, si está poniendo el fundamento firme, ese fundamento que habla de amar y mostrar ese amor, ese fundamento que habla de comunicarse bien, de realmente tener una comunicación que crece, abrirse al otro y conectar con el otro. Pregúntese si usted confía. Pregúntese qué tan honesto usted ha sido, quizás. Pregúntese qué tan íntegro usted ha sido. Pregúntese qué tan fiel usted ha sido. Pregúntese si usted está valorando a los demás. Y cuando usted tenga una respuesta, mire, si usted, lo que sea que el Señor le haya hablado, lo que le diga al Señor es que tienes que crecer en esta área, es que sí, amás, decís que amás pero no lo estás demostrando, pero sí, decís que tenés buena comunicación pero siempre vivís en lo superficial o en la mente y nunca abrís tu corazón. Lo que sea que Dios nos esté hablando, tome decisiones hoy. Decida construir relaciones saludables sobre la roca. Poner fundamento firme en sus relaciones. Invierta tiempo porque toma tiempo. Y cuando haya identificado las decisiones que tenga que tomar, hable con Dios, usted a solas. Y usted dígale a Dios lo que está decidiendo. Usted diga a Dios lo que no va a ser igual. Después pídale que le ayude, porque usted necesita la ayuda de Dios. Pero usted decida lo que dijo: ya estoy cansado de esto y no lo voy a hacer más. Ya estoy cansado de esto y esto va a cambiar. Ya estoy cansado de esto o necesito crecer en esto y lo voy a hacer. Y hable con Dios. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por esta hora. Gracias por tu amor hacia nosotros, que es incondicional. Que no importa lo que pase en nuestras vidas, tu amor permanece. Tu amor siempre está allí. Si hay alguien que sabe demostrar amor, eres tú, Dios. Gracias por ese amor. Gracias porque si hay alguien que se quiere acercar a nosotros y conectar con nosotros, eres tú, Dios. Gracias, Dios, porque si hay alguien que quiere abrir su corazón con nosotros y mostrarnos lo que siente y mostrarnos lo que piensa, eres tú, Dios. Gracias, Dios, porque si hay alguien que confía en nosotros, aún en la infidelidad nuestra, aún en el poco valor que a veces te damos, aún cuando no somos honestos ni íntegros contigo, tú confías en nosotros. Padre, gracias. Gracias, Señor. Yo oro por cada uno de los que están aquí en esta iglesia y oro por las decisiones que están tomando y lo que hayan decidido en ti. Señor, si hay decisiones, relaciones rotas, destruidas, que hoy tienen que empezar de nuevo o que tienen que ser reconstruidas, oro para que la sanidad comience, Señor. Si hay relaciones que se han mantenido en lo superficial y necesitan crecer, Señor, fortalecerse para estar saludables, oro, Señor, que hoy empiecen a crecer. Señor, si hay relaciones a donde la confianza se ha roto, oro para que tú puedas obrar, Señor, en las vidas de cada uno de nosotros y podamos ser personas en que otros puedan confiar. Y que podamos confiar en aquellos que estamos construyendo relaciones, Señor. Padre,
Padre, yo oro por esta iglesia, oro que sea una iglesia que construye relaciones saludables. Oro que sea una iglesia, Señor, que los matrimonios tengan salud en sus relaciones, los padres con sus hijos tengan salud en sus relaciones, Señor, los amigos, los hermanos tengan salud en sus relaciones. Señor, yo oro que sea una iglesia que tenga una buena relación saludable con la comunidad donde está. Señor, y establece relaciones saludables en esta congregación. En el nombre de Jesús. Padre, yo bendigo la iglesia, bendigo este tiempo y te doy gracias porque tú eres un Dios que está siempre con nosotros y nos amas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Diga amén. 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 Dele fuerte el aplauso al Señor. Mire, construyamos relaciones saludables. En un mundo que está partido, en un mundo que las relaciones cada vez existen menos, especialmente las saludables, necesitamos nosotros establecer relaciones saludables con este mundo quebrado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Voy a dejar el lugar al pastor Eduardo. Aleluya. Y si necesita oración, entonces, ¿sabe qué? Antes de que si necesita oración, vamos a orar por el pastor Eduardo y su familia. Pero si usted necesita oración sobre lo que hemos hablado, el pastor Eduardo, mi persona, estamos dispuestos a orar al momento que sea. Y después, antes o después que cerremos el mensaje. Pero quiero orar por el pastor Eduardo, vamos a orar por su familia, por su esposa. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por la vida de Eduardo, Señor, por la fidelidad que Él tiene contigo. Gracias, Señor, por el amor que Él tiene contigo, Señor, y a tu obra. Señor, yo lo bendigo y bendigo con Él a Lorena y, Señor, y bendigo con Él a Sofía y bendigo con Él a Matthew, Señor. Allí donde están en su casa. Padre, yo bendigo este hogar y esta casa. Te doy gracias por este bebé que nació saludable. Te pido, Señor, que los bendiga, los prosperes, los cuides, que esta nueva etapa en la vida sea una etapa, Señor, de crecer juntos con relaciones saludables. Señor, pero crecer juntos, disfrutándose los unos a los otros. Y que Eduardo pueda disfrutar a sus hijos y pueda disfrutar a su esposa y pueda disfrutarte a ti, Señor, en todo lo que Él hace. Señor, yo lo bendigo y te doy gracias por su vida. En el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Sabe que antenoche y anoche le mandé un link a Kimberly. Los Ángeles Post. Dice que hace una década atrás, al mes, quizás tenían 1 o 2 personas, 5 jóvenes que visitaban los centros psiquiátricos buscando ayuda. Dice que hoy día están teniendo entre 10 y 20 jóvenes por día buscando ayuda psiquiátrica. Y cuando estaba el pastor esto predicando, el pastor Martín decía, una de las cosas que hablaba, que las redes sociales han sido una bendición y una maldición. Una maldición, ¿por qué? Porque han aislado a las personas para que no haya una comunicación abierta, genuina. Y eso ha provocado que se dispare increíblemente. Imagínense, de 10 a 20 jóvenes por mes iban a la consulta psiquiátrica, de 10 a 20 por día. Qué importante que, como decía la palabra de Dios, que nos podamos comunicar, que podamos hablar, y más allá de los likes que podamos poner, que podamos tener una relación como iglesia. Amén. Gracias a Dios por la palabra del Señor. Es un fundamento para la iglesia, es un fundamento en lo que se está formando aquí en Boulder, en lo que se está formando en estas ciudades. Amén. Una verdadera relación de amistad. Y que Dios nos ayude. Amén. Yo sé que el Espíritu Santo, hay alguien que necesite oración, puede pasar a este lugar. Yo sé que el Espíritu Santo ha hablado, yo sé que la palabra del Señor nos ha edificado, que el Espíritu Santo nos ha redarguido. Y si no es así, si ya usted ya entregó ahí en ese lugar, vamos a
a terminar este servicio dándole gracias al Señor. Póngase de pie. Vamos a orar, amén. Aleluya. Tienda su mano, vamos a orar por la vida de Rafa. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te damos gracias, Señor, por la vida de este varón, Señor, de este joven, Señor, y queremos rogarte que en esta hora tu Espíritu Santo, Señor, le esté pasando aceite en su corazón, aceite, Señor, en su alma, aceite, Señor, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, te rogamos, haz en esta hora una obra maravillosa en su interior. Queremos rogarte que en esta hora, Señor, sane sus heridas, Señor, sana sus heridas. La vida lo ha golpeado, Señor. Padre amado, bendito Dios, el diablo vino para hurtar, matar y destruir, pero tú viniste para traer vida en abundancia, Señor. Por eso en esta hora te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo lo llene, que tu Espíritu Santo lo sane, que tu Espíritu Santo lo transforme en esta hora. Saca, Señor, todo rencor, toda raíz de amargura. Saca toda ira de su corazón. Saca toda impotencia, Señor. Llénalo con tu paz, llénalo con tu amor. Dale un espíritu, Señor, Padre amado, pacificador, Señor. Dale un espíritu, Señor, Padre amado, bendito Dios, de amor, Señor, bendito Dios. En esta hora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, Él abre su corazón a ti en esta hora. Espíritu Santo de Dios, llena en esta hora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Yo reprendo toda obra del diablo en esta hora, todo espíritu inmundo que lo está oprimiendo en esta hora. En el nombre de Jesús te ordeno que suelte su vida a esta hora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Señor, como iglesia lo bendecimos, como iglesia lo cubrimos con la sangre de Jesucristo de Nazaret. Como la iglesia, Señor, creemos que en esta hora tú lo sanas, tú lo fortaleces, tú lo libertas y se rompe todas cadenas sobre su vida, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora, Señor, ahora, Señor, Espíritu Santo de Dios, ahora, Espíritu Santo de Dios, en esta hora envuélvelo. Quebranta este corazón en el nombre de Jesús. En esta hora, esas áreas que, bendito Dios, muchas veces no te ha querido entregar y le cuesta entregarte, en esta hora, entrégasela al Señor, en el nombre de Jesús. Entrégale tu corazón por completo, en esta hora, en el nombre de Jesús, cada área de tu vida, el área de tu familia, el área de tus hijos, aleluya, el área de tus relaciones personales, el área, aquellas cosas que cuando nadie te ve, aquellas cosas que hay ocultas en tu corazón, entrégaselas ahora al Señor. Él te sana, Él te liberta, Él rompe cadenas en esta hora, con la sangre del Cordero, con la sangre de Jesucristo de Nazaret, en esta hora, en el nombre de Jesús. Oh Señor, te damos gracias, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Oh Dios, en el nombre de Jesús. Se libre en esta hora, se libre de todo rencor, de toda amargura, en el nombre de Jesús, se libre en el nombre de Jesús. Exáltate, Cordero, en el nombre de Jesús. Bendecimos la vida de Rafa, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, que a partir de este instante se manifiesten los frutos de tu Espíritu en su vida, Señor. Frutos de cambio, frutos de cambio, Señor, de actitudes, Señor. Donde el fundamento de su vida sea el amor, Padre Celestial, la comunicación, como decía, Señor. Padre, yo sé que la confianza, Señor, es un trabajo de tiempo, Padre, pero que Él sea perseverante, Señor, y que el mundo pueda ver, Señor, las maravillas que tú has hecho en su vida, Señor.
en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Den un fuerte aplauso al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Santo es el Señor. Que Dios les bendiga. Padre, bendice cada hogar representado. Ayúdanos a amarnos. Que siempre haya esa comunicación. No permitas el rencor en nuestro corazón. Y Padre, que esta semana sea una semana bendecida, Señor. Una semana donde podamos ver tu mano y escuchar tu voz, Señor. Una semana, Señor, que, Padre amado, te rogamos la bendición sobre nuestros hijos, sobre el trabajo, sobre los hogares, sobre cada proyecto, Señor, en la iglesia, Señor. Y que el próximo domingo, Señor, puedan llegar muchas personas y puedan tener un encuentro personal contigo, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.